Estamos retomando nuestras emisiones. Recuerden que pueden sintonizarnos en vivo a través de nuestra web Somos Asamblea Radio. Es fácil comunicarse con ella, de conectarse. Solamente entren a nuestro portal seno.fm/radio/Somos Asamblea Radio y .pos/ y ahí pueden interactuar con nosotros. Este programa es posible gracias a la Junta Directiva de nuestra Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Jorge Rodríguez, primer vicepresidente Pedro Infante, la segunda vicepresidenta Grecia Colmenares, la diputada Grecia Colmenares, la secretaria María Alejandra Hernández y el subsecretario, el profesor José Omar Molina. Bueno, el día de hoy estaremos hablando, y claro, sobre todo y en la dirección general de nuestra radio web Somos Asamblea Radio, nuestro querido camarada José Perales, ¿no? Director general de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. En los controles tenemos a Miguel Herrera, a nuestra productora Lirna. Bueno, sean todos bienvenidos, muchas gracias por participar. Bueno, vamos a revisar las efemérides del día de hoy, ¿no? Un día como hoy, 14 de mayo. Bueno, recordamos el inicio de las hazañas más brillantes que fue la campaña Admirable en el año de 1813, ¿no? Bueno, comienza en la población neogranadina de San José de Cúcuta, donde allí el joven Simón Bolívar decidió emprender en marcha estratégica sin precedentes el mando del ejército patriota, que lo llevó hasta Caracas, ¿verdad? Y donde fue proclamado libertador, lo que significó el inicio de la Segunda República de Venezuela, ¿no? Bueno, ¿cuál fue el legado que nos dejó el libertador con esto? Bueno, la recuperación de la República, que se había perdido después de 1812. Nuevamente el libertador, cuando regresa a la Nueva Granada, y luego de luchar por la independencia del territorio neogranadino, especialmente de Cundinamarca, es apoyado finalmente para emprender una campaña liberadora hacia Venezuela, lo que logra de manera muy exitosa en pocos meses, llegando a Caracas y restableciendo nuevamente el orden republicano. El día de hoy, amigos, tenemos como invitados muy especiales al historiador Javier Escala, escritor, historiador, profesor universitario, uno de los historiadores jóvenes más prominentes en Venezuela, un muy prolijo investigador y escritor, quien junto con nuestro invitado, el profesor Jesús Peña, historiador, politólogo, secretario general de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, un experto e investigador en el área de la independencia, bueno, ambos. El programa de hoy nos reúne para hablar de un tema muy a propósito, que en muy poco tiempo se conmemorarán, los 200 años del bicentenario de la celebración del Congreso Anfictiónico de Panamá. Una asamblea que fue convocada por el Libertador y que meses después, creo que la convoca el 7 de diciembre de 1824. Después de la batalla de Ayacucho, ¿no? Antes, ¿verdad? 2 días antes, convoca el Congreso de Panamá, donde a fin de reunir a los países independientes, las nuevas repúblicas independientes, con el propósito de unificar, ¿cómo se llama? De lograr la integración regional, ¿verdad? A fin de solucionar y atender los problemas y los intereses de la región. Un hecho casi que inédito, ¿no? Podría decirse inédito, que nunca había pasado en la historia, que por primera vez una reunión multilateral de países independientes se reúnan en una nación, convocadas para pensar la independencia y la integración de una nueva región, ¿no? Bueno, pero ya hablaba mucho, ¿no? Vamos a presentar al profesor Javier. Javier, ¿cómo estás? Bien, vale. Agradecido por estar aquí nuevamente.
Sí, ya Segunda vez, creo. la segunda vez, ya Segunda vez, Javier ha cierto. estado con nosotros. Javier, tú como experto sobre el tema del Congreso de Panamá, ¿qué podemos, antes que nada, cuál es la importancia 200 años de ese Congreso, ese augusto Congreso convocado por el Libertador Simón Bolívar? ¿Cómo se refleja 200 años después su sombra en la historia latinoamericana? Bueno, yo pienso que el Congreso de Panamá fue el primer intento franco y además que se materializó de intentar crear una gran confederación de naciones republicanas independientes, en un principio para mantener su independencia, una independencia que en todos los países había sido muy cara en cuanto a sangre, a destrucción, mantener la independencia por un lado y por otro lado defenderse de las potencias europeas, ¿no? Estamos hablando de que para esa época el temor era la Santa Alianza, la alianza entre las monarquías europeas para reconquistar el continente americano, es decir, que España lograse con Francia lanzar una campaña para reconquistar sus territorios. Ese era el principal temor y por eso se crea o se convoca a un congreso en Panamá para que las naciones latinoamericanas, las naciones que habían logrado su independencia, se unieran en una gran confederación para hacerle frente a esta situación y para también mantener la paz dentro de los propios dentro de las propias repúblicas. Es decir, también sería un ente mediador si una de esas repúblicas o dos repúblicas entraban en una situación digámoslo así, de guerra, de pugna, ¿no? Serían mediadoras. Básicamente, fue el primer intento para lograr la unificación mediante una confederación, que no es lo mismo, o sea, una confederación es una gran unión de repúblicas, pero cada república iba a conservar su independencia y su soberanía, ¿no? Y además, por otro lado, era crear un tratado de alianza militar entre estas naciones para precisamente mantener la independencia y hacerle frente a una posible amenaza de las monarquías del viejo continente si llegase a suceder eso. Ya vamos a hablar de eso que me interesa. Claro. Jesús, ¿cómo estás? Bien, gracias. Jesús, en el Congreso de Panamá, las ideas en torno a la integración, habían como dos grandes maneras de verla, ¿no? Desde la doctrina bolivariana de la integración, pero habían otros factores que tenían otra visión de la integración. Bueno, ha de aclararse que para conformar la República de Colombia hubo una disputa entre dos partidos, por así decirlo, que veían las ideas bolivarianas como adversas a lo que es las propuestas federales descentralizadas. Bolívar proponía algo centralizado y las élites civiles proponían algo más descentralizado, pues, algo de estilo federal. Y esto, bueno, se mantuvo durante todos estos años, a partir de 1821, se mantuvo dentro de lo que son las clases dominantes políticas de las nuevas repúblicas, entre las cuales el Libertador tenía sus enemigos o sus adversarios políticos. Y si bien la idea de esta unidad, de la integración de esta confederación era una idea bolivariana y de algunos otros próceres, pues, de mucha otra gente que estuvo involucrado allí, por supuesto que habían clases políticas dominantes dentro de las nuevas repúblicas libres de América que no veían con buenos ojos, por supuesto, la idea de la integración. Esto tiene que ver porque una idea original y primaria que todavía no se había puesto bueno, era la primera vez, recién estábamos independientes, recién había que echar a andar este nuevo camino en estas nuevas repúblicas. Las Provincias Unidas de La Plata, Bolivia, el Perú, Colombia, la República de Centroamérica, México, todo ello estaban buscando un camino un camino ya
luego de haberse liberado de la monarquía. Sin embargo, a nivel interno de las repúblicas, no todas no todas las clases dirigentes, porque Bolívar no tenía el poder de limitar el control de los poderes municipales, el control de los departamentos. Si bien él podía designar a los cabezas de todos estos, hubo muchas facciones en las cuales estaban en contacto con la gente, en los cuales veían las ideas bolivarianas de confederación y todo esto en unos intentos de ser el nuevo rey de América. Por lo tanto, de suplantar el rey de España por una corona. Estas visiones, bueno, digamos que se podían o se iban regando consuetudinariamente dentro de la población, dentro de las clases políticas y dentro de los intereses de clase y dentro de los nuevos centros de poder que surgieron a raíz de la independencia. Históricamente se ha dicho que el monroísmo y el bolivarianismo pues son dos tendencias que nacieron prácticamente en el mismo momento, pero sin embargo el monroísmo era una idea en esos tiempos. Sencillamente pues una idea expuesta por el presidente Monroe de acuerdo a salvaguardar los intereses de Estados Unidos, mientras que las ideas de Bolívar era de salvaguardar, bueno, los intereses de las repúblicas libres de América. Y de Colombia. De Colombia, sobre todo frente a las amenazas extranjeras, porque no se veía todavía a Estados Unidos como una amenaza extranjera como tal. Pues. Digamos que esto del monroísmo es una idea que surgió tiempo después como para comprender algunas de las razones por las cuales no se consolidaron o se materializaron todos los tratados, pues todos los puntos llevados a cabo en el Tratado de Panamá, que habían sido, digamos, en una parte hubo cierto saboteo, por así decirlo, en el argot popular de parte de los enviados de Estados Unidos que no estaban convocados en un primer momento, los convoca Santander y es como una afrenta ya contra el Libertador que no quería que participara Estados Unidos y sin embargo después tuvo que aceptar su participación porque fueron invitados por Santander. Entonces se ve allí como de que no todo era como Bolívar decía, pues habían otra gente que lo estaba planteando de otra manera, estaba jugando para sus intereses. Ya. Eso me interesa, son dos temas que yo quisiera aclarar algo también. Que quiero precisamente, ¿no? Unos factores que quiero que Javier me hable dentro del Congreso. Okay. En Colombia, para el próximo segmento. En Colombia, el partido de Santander y el partido de Bolívar. Pero al mismo tiempo, la influencia de las políticas norteamericanas del presidente Monroe en el Congreso de Panamá. Bueno, dejamos una discusión ahí interesante. Javier quería aclarar un poco. Le dejé a Javier que me hablara un poquito de tres factores importantes dentro del Congreso. Las ideas de Bolívar, Santander como un partido dentro de Colombia adverso a las ideas de Bolívar y el papel de Estados Unidos en el Congreso. Javier. Bueno, lo primero que hay que decir es que para el momento en que se está desarrollando o se va a desarrollar el Congreso en Panamá, que luego se traslada a México, a la villa de Tacubaya, y de ahí no se reanudaría más, el presidente de Estados Unidos era John Quincy Adams, ¿no? El papel de los Estados Unidos en que si Estados Unidos saboteó el Congreso, que el Congreso no se dio por Estados Unidos, bueno, eso es una falsedad. Recordemos que los delegados de los Estados Unidos, el primero murió en el camino y el segundo llegó ya prácticamente cuando el Congreso se había trasladado a México, ¿no? Entonces no hay ningún sabotaje porque no estuvieron presentes durante las deliberaciones. Es cierto que el embajador de los Estados Unidos en México, el señor Poinsett, saboteó en el sentido de que, o sea, procuró que México no reanudara las sesiones porque se iba a plantear o a discutir un tema que era la liberación de Puerto Rico y de los cubanos, ¿no? De Cuba, pues. Y eso era un asunto que los Estados Unidos no quería
que se pudiese lograr que se liberaran porque tenía ciertos intereses ahí. Querían incorporar estas dos islas, bueno, a su territorio. O sea, no veían con muy buenos ojos que ahí se liberaran, ¿no? Sobre todo los estados del sur de los Estados Unidos, que eran estados netamente esclavistas y tenían ciertos intereses por esas dos regiones. Ahora bien, decir que los Estados Unidos saboteó el Congreso es una falsedad. Yo pienso que el Congreso se cae finalmente es porque no se logra el acuerdo y la participación sincera de las repúblicas latinoamericanas. Recordemos que los países que se suman en un principio a Panamá son Perú, que es el país que, digámoslo así, convoca al Congreso, porque recordemos que la convocatoria la hace Simón Bolívar desde Perú. Colombia, que es el país que trabajó para la instalación real de este Congreso. Estamos hablando sobre todo del canciller Pedro Gual, que es un personaje muy importante. Yo creo que es el verdadero realizador del Congreso de Panamá. O sea, Bolívar tenía la visión, pero el que va a lograr todos los acuerdos, los tratados, los acercamientos diplomáticos para que esto se vaya realizando sería precisamente él, ¿no? Y es un personaje que la gente no recuerda. México también se va a sumar en un principio, tiene proyectos en común con Colombia y Centroamérica. Esos son los los 4 países que en un principio se van a sumar ¿Y las ideas de al Santander, Congreso de Panamá. las ideas de Santander cómo influyeron dentro de las políticas colombianas? Bueno, Santander en ese momento era el vicepresidente y era el verdadero gobernante, ¿no? Santander va a seguir la misma política, de hecho va a seguir las instrucciones, igual va a seguir las instrucciones de Santander, y Santander era de la idea de que los Estados Unidos debería participar porque era la nación prominente, era la república para los ojos de la élite más exitosa, era una república que estaba cumpliendo ya 50 años de vida republicana, y él consideraba que Estados Unidos debería estar allí, ¿no? Porque, bueno, su visión, recordemos algo, Bolívar veía bajo la óptica de los británicos. O sea, Bolívar quería comercio con los británicos, acercamiento con los británicos, que los británicos participasen, que observaran. Bolívar era más pro británico y Santander era pro norteamericano. O sea, cada uno quería o sea, tenía una visión diferente de la geopolítica de la época, ¿no? Y por supuesto Santander termina convocando a los Estados Unidos y Bolívar en un principio se opone porque Bolívar era del parecer de que el Congreso de Panamá era un congreso para naciones de habla castellana, naciones que tienen una misma relación, un mismo proceso y que habían nacido bajo una misma... bajo un mismo proceso que es la guerra de liberación. Pero si vamos más allá, Bolívar tampoco invitó a los haitianos, por ejemplo. ¿Por qué no los invitó? Si los ayudaron en el año 16. Mi teoría son dos. Primero, por el racismo que existía en esa época. O sea, un inglés, un blanco, no se iba a reunir con una persona, una persona de color. Y además de eso, yo creo que más que Haití, la que ayudó al Libertador fue Petión, o sea, fue una ayuda personal. Petión, como ustedes saben, había fallecido en el año 17 y en ese tiempo Haití era dominada por Jean-Pierre Boyer. Boyer también, había anexado toda la isla completa, había tomado el Haití español, lo que hoy sería la República Dominicana. Y Haití era para las élites blancas era una república no deseable. De hecho, ya Haití tenía más de 20 años independiente, nadie la había reconocido como república independiente. Lo hará Francia en el año 26, pero con una imposición. Es decir, Haití tenía que pagar una deuda de 150 millones de francos a Francia para que Francia la pudiese reconocer. Ningún país
ni de Latinoamérica, ni Perú, ni Tuvo que Colombia, parar. ni México, ni Estados Unidos lo había reconocido como república independiente. O sea, era una república totalmente segregada, aislada. Ahora, eso me lleva a preguntar a Jesús. Estamos viendo cómo era la geopolítica de las circunstancias alrededor del Congreso. ¿Cuáles fueron las propuestas que desde Colombia se llevaron, se pusieron en la mesa y que generó finalmente de algún modo el fracaso del Congreso? ¿Cuáles fueron esas ideas? Bueno, Colombia hasta los momentos, hasta el año de 1826 era, digamos, la república o el territorio predominante, pues. Bueno, Bolívar era el presidente y antes de Panamá ya había una serie de... La integración americana ya tenía una serie de intentos, ¿verdad? Porque Bolívar desde 1821 antes, o 1822 antes de partir a la campaña del sur, había enviado emisarios diplomáticos a las distintas regiones del continente, llámese Río de la Plata, Chile, por supuesto a Perú, a México, y se habían firmado unos tratados de ayuda mutua, pues. Entonces, Panamá ya viene como a ser, una vez ya independizado el Perú, que era el territorio más extenso que estaba en manos de los españoles, una vez independizado después de la batalla de Ayacucho, ya materializar en Panamá lo que ya Bolívar había adelantado, porque ya tenía varios años en este proceso de maduración de la idea de una confederación. Para ese entonces Bolívar preveía realizar una confederación que contara con un extenso territorio y por supuesto contara con una extensa o con un gran potencial militar para defenderse de sus enemigos, que eran la monarquía española, la Santa Alianza y bueno, todo lo que eran los imperios europeos. Estaba el imperio ruso también, que era el principal promotor de la Santa Alianza, estaba el imperio británico, el imperio francés y por supuesto el imperio español. Colombia tiene por supuesto una, digamos, es la lanza pujante de Panamá, porque estaba Bolívar y también estaba Pedro Gual, que si bien como lo dice nuestro compañero Javier, Bolívar era el de la idea, pero el materializador, el especialista es Gual. Estaba bastante formado en la cuestión diplomática y era el que, junto con Pedro Briceño Méndez. Y José Rafael Revenga, que es el que lo sucede. Son después. los cabecillas bueno, no los cabecillas, porque esto no es ninguna conspiración, pero son los delegados de la política de exterior Colombia, de Colombia, de la política exterior de Colombia, que materializan los intereses de Colombia ahora. Que los intereses de Colombia, en los intereses de Colombia estaban reflejados los intereses del Libertador y también, bueno, los del partido de santanderista, que finalmente Pedro Gual y la delegación colombiana viaja finalmente con las instrucciones de Santander, porque Bolívar no se encontraba en Bogotá, recién estaba por regresar. Los del Perú sí viajan con las instrucciones del Libertador. Los Entonces, en ese sentido, claro, Colombia como digamos, era el principal promotor, pero ya traía una historia diplomática, que estaba conformada también por el reconocimiento, como lo acaba de mencionar el compañero Javier ahorita. Haití tenía 20 años y no había sido reconocida. Colombia había sido reconocida ya en 1826 por Estados Unidos y por el Imperio Británico, que ese era uno de los puntos fuertes por lo cual Colombia se sienta a la mesa, porque está reconocida ya como una república independiente a nivel internacional, y eso era una de sus principales propuestas en el Congreso. Bien, está Colombia, que representa, donde es Bolívar el presidente, donde tiene sus delegados, y es la nación que está reconocida a nivel internacional, es quien posee, digamos, la extensión territorial mayor, quien posee para ese momento
Y mayor las ejército. condiciones, claro, mayor cantidad de ejército, de armas, de recursos y todo esto, y por supuesto en una república bastante unificada, de manera que Colombia buscaba la confraternidad en el sentido de la unidad de las repúblicas independientes, pero a su vez también el principal interés de Colombia, como lo podía demostrar, era que podía defenderse y que tenía las herramientas militares necesarias para ello. Hablando de las herramientas militares necesarias, Javier, ¿cómo esos acuerdos militares que surgen a propósito o esas ideas de una doctrina como de defensa común? No sé, háblame un poco de eso. ¿Cómo fue? ¿Cuáles eran las propuestas en materia de alianzas militares que llevó Colombia para con los demás países, las nuevas repúblicas de la América independiente? Bueno, el proyecto era formar una fuerza militar de 60.000 soldados entre los miembros de todos los países con una flota también, ¿no? Para proteger los mares. Y el punto principal que proponía, aparte de la defensa del territorio, si las potencias europeas intentaban doblegar, ¿no? Era básicamente liberar a Puerto Rico y a la isla de Cuba, ¿no? Básicamente ese era el proyecto del Libertador, llevar la liberación a esos dos territorios, porque recordemos que en esos territorios estaban los españoles, tenían sus bases militares, tenían sus flotas, tenían sus fuerzas militares, y mientras esas dos bases perteneciesen a los españoles, siempre iba a haber como la amenaza de que estamos en un peligro. O sea, vamos a decirlo así, siempre el Reino de España iba a tener sus bases allí para poder mandar una flota y poder doblegarnos. Y eso fue un temor que se mantuvo. Usted puede ver las cartas del año 26, 27, 28 hasta el año 30 y se habla de que Miguel de la Torre va a mandar una flota, Morales va a mandar una flota, Laborde anda también por allí. O sea, los líderes realistas. Los líderes realistas que se encontraban en esas dos zonas, ¿no? Y siempre va a haber el temor de que los realistas tarde o temprano iban a lanzar una fuerza para doblegar nuevamente sus territorios que habían sido... La doctrina Monroe, por cierto. La doctrina Monroe todavía no existe allí. Es un mensaje que hace James Monroe frente al Congreso en diciembre de 1823. Y la doctrina Monroe es una construcción posterior. Es una construcción ya cuando los Estados Unidos realmente se ha convertido en la potencia continental a finales del siglo XIX. Aquí lo que se está hablando, o Monroe plantea, es que Estados Unidos se opondría a cualquier intervención de los europeos, no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del continente. Pero para ese momento, en 1823, 1826, los Estados Unidos no tiene fuerza militar, ni política, ni diplomática, ni militar, o sea, de ningún tipo para oponerse a las grandes potencias del planeta. Es decir, a la Gran Bretaña, a Rusia, a Francia. O sea, es una bravuconada. Y de hecho, Bolívar lo ve así. Bolívar sabe que eso no va a llegar en ningún lado. Y Bolívar le dice a Santander, nuestro proyecto va a depender, o sea, nuestro proyecto de unidad va a depender de que los británicos lo acepten. O sea, su preocupación era que los británicos lo aceptaran. Y de hecho, incluso después del fracaso de Panamá, Bolívar, ¿qué va a hacer? Va a seguir manteniendo su idea de unidad, pero ahora bajo una confederación de las repúblicas que él liberó, lo que se conoce como la Confederación de los Andes, con Colombia, Perú y Bolivia. Formar esa unión, que también va a fracasar, por cierto. Pero volviendo a este tema del Congreso, ¿no? Es muy interesante eso que hablas de esa nueva alternativa que busca Bolívar a la integración, ¿no? Pero sobre el tema de Panamá y sobre todos esos debates en torno a estas ideas, para el próximo segmento me gustaría que hablemos, tanto Jesús como Javier, sobre el concepto, esas dos nuevas formas que se formaron durante el siglo XIX y durante el siglo XX a propósito del surgimiento de ideas como del monroísmo, de los dos proyectos de integración americana, el basado en la idea bolivariana de la integración y el llamado panamericanismo. Pero exacto, vamos a un corte musical, y vamos con
a escuchar al señor Rebel Díaz y su canción Work Like Chávez. Ya venimos. Perdón, bueno, volvemos con todos ustedes. Este programa que se ha tornado bien interesante sobre un tema muy polémico, ¿verdad? Que son las primeras, los primeros pasos de la política, de la diplomacia regional en América Latina, nada más y nada menos que impulsado por el libertador Simón Bolívar, el padre de Colombia y el padre de la independencia de Venezuela. Dejamos unas interrogantes sobre la mesa, Javier. Quería saber precisamente esas dos ideas que surgen sobre la integración americana a propósito del Congreso de Panamá y sus consecuencias, que después quiero que hablemos por qué fracasó, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes fueron sus más prominentes participantes, ¿no? Pero en este caso quisiera hablar, que me hablases un poco, igual que tú, Jesús, sobre estas dos conceptos, estas dos abstracciones, ¿no? El panamericanismo y la idea bolivariana y la integración, y cómo se debatió eso en el Congreso, si es que se debatió. Ok, bueno, lo primero que hay que decir es que el Congreso de Panamá duró creo que 3 semanas. Se traslada a México precisamente por las condiciones de insalubridad de Panamá. Habían muerto varios delegados, otros se enfermaron y se decide entonces continuar las sesiones en México, a las afueras de Ciudad de México, y bueno, durante 3 años no se reanudó más nada. Walt tuvo que finalmente regresarse a Bogotá decepcionado ya para el año de 1829 sin haber logrado la reanudación del Congreso, ¿no? En ese sentido fracasa. México, de hecho, el único país que ratifica los tratados de alianza militar es precisamente la República de Colombia. México no lo hace, Centroamérica no lo hace, Perú no lo hace. Todos estos países no lo hicieron por diversas formas, ¿no? Primero Centroamérica porque estalló una guerra civil en Centroamérica. México abandonó la idea, o sea, no tuvo mayor interés una vez que ve que no se suman las otras repúblicas. Y Perú, por supuesto, ya sabemos, cuando el libertador Simón Bolívar tiene que abandonar el Perú en septiembre de 1826, viene toda una reacción en su contra, se instala un gobierno que no es partidario del libertador Simón Bolívar ni de sus proyectos y por supuesto sale, ¿no? Los otros países no se sumaron, Río de la Plata no se sumó, Chile tampoco se sumó, Brasil, que se invitó, tampoco, o sea, no envió un representante, y Bolivia sí envió uno, pero llegó ya cuando el Congreso había sido trasladado a México, ¿no? Asimismo, ya no como representantes, sino como observadores, fue la Gran Bretaña, fueron los holandeses, o fue un representante de los Países Bajos. Los Países Bajos todavía no habían reconocido la independencia, o sea, fue como representante a título personal, y fue los Estados Unidos, que como bien acabo de decir, no estuvo en el Congreso de Panamá porque sus representantes no llegaron, ¿no? Ahora bien, ya después que fracasa esto, te acabé de hacer referencia también, Bolívar va a intentar entonces reactivar el proyecto de la Confederación de los Andes, ¿no? De las repúblicas que él había liberado, que estaban de cierta forma bajo su influencia, también va a fracasar. Y luego de la muerte del libertador se emprenderían varios proyectos de unidad, de integración. Hay un congreso en 1854 en Chile, después va a haber otro en Perú en 1865, pero igual tampoco se va a llegar a nada, no se va a materializar absolutamente nada. Y va a ser a finales del siglo XIX, ya para 1888-89, que los Estados Unidos, que ahora sí se han convertido en una potencia, que ahora sí tienen el poder de disputarle frente a los europeos la hegemonía del continente americano, van a promover, bueno, lo que tú acabas de decir, la política del panamericanismo, ¿no? Es decir, la unidad de América, pero bajo el control de los Estados Unidos. Es decir, las naciones del resto de Latinoamérica, de México hasta la Tierra del Fuego, van a poderse reunir en una asamblea, van a poder hablar de temas de interés en común, pero van a ser supervisadas, vigiladas y
tutelada por un hermano mayor, y ese hermano mayor va a ser los Estados Unidos de América, y se van a llevar a cabo las famosas conferencias panamericanas. La primera de ellas van a ser 10 además, ¿no? La primera de ellas va a ser en 1889 y la última se hizo aquí precisamente en el Aula Magna en 1954, ¿no? Y van a crear la Organización de Estados de América en 1948 y va a ser una especie de unidad que es la que está actualmente, que es la que se impuso actualmente, pero va a ser una unidad dirigida, controlada y tutelada bajo los intereses, bajo la visión de los Estados Unidos como el hermano mayor, el gran protector del resto de la república. Jesús, ese debate entre, me parece muy interesante porque poco se conoce en Venezuela, precisamente los esfuerzos que se hizo luego de la muerte de Bolívar, luego del fin de Colombia, esos esfuerzos que se hicieron en el siglo XIX por retomar la idea de la integración, ¿no? Frente a la nueva amenaza por su tamaño, por su poderío que se va a convertir Estados Unidos, que trata de imponer un modelo de integración, como dice Javier, arropada a sus intereses, ¿no? Háblame un poco de eso, a propósito del Congreso de Panamá. Bueno, tanto nosotros como otros autores y estudiosos del tema siempre abordamos el Congreso de Panamá como un fracaso, ¿no? Digamos que yo he manejado la idea de que el Congreso no fue un fracaso como tal, porque de todas maneras las repúblicas que asistieron, la República Centroamericana, México, Colombia y Perú, pues suscribieron el tratado. O sea, como el Congreso cedió, se suscribió el tratado, incluso dentro del mismo tratado está el artículo donde lo pueden trasladar de sitio y se lo trasladan a Tacubaya para seguir con las discusiones. Yo pienso que cuando hablamos del fracaso es el fracaso de la idea bolivariana de integración. En este sentido, el Congreso de Panamá fracasa no en Panamá, fracasa es en el momento en que los países revientan, por así decirlo, la idea integracionista, la idea confederativa. Esto quiere decir que cuando se enfrentaron posteriormente y poco después Argentina y Brasil en la guerra ya por la República Oriental, en cuando se estalla la guerra de Perú contra Colombia y posteriormente el conflicto de la guerra del Chaco y los conflictos entre las naciones, Triple Alianza, la Triple Alianza, los conflictos en las nuevas repúblicas, en las naciones latinoamericanas, es donde se evidencia el fracaso del Congreso de Panamá, porque las dos principales ideas, que es la integración, que la integración no quiere decir que todos unidos de la mano, ¿no? Sino que el concepto de que esta integración, tú pierdes algo de soberanía y lo descargas sobre una unidad que va a decidir internacionalmente por tus intereses. ¿Qué le pasa a las élites políticas de los países? Ellos no quieren que un órgano como un Congreso le determine o decida por ellos sus intereses internacionales. Pero eso es analizado a los estudiosos del siglo XX, de lo que es el concepto de integración. Panamá, los países perdían la soberanía de decidir sobre sus asuntos internacionales. Y el Congreso, digamos, esta confederación, se erigía como un nuevo centro para decidir sobre el destino en la cuestión de las relaciones internacionales. Entonces yo veo que el Congreso de Panamá fracasa cuando nos enfrentamos entre latinoamericanos, que era precisamente lo que Bolívar, o lo que en varios, Bolívar y los que firmaron el tratado, la República de Centroamérica, México, Perú y Colombia. Firmaron en el tratado allí, digamos, el no atacarse, el dirimir pacíficamente los conflictos por fronteras, porque eran los principales conflictos de ese momento. Ya Bolívar avisoraba que por frontera y por cuestiones de territorio es que nos íbamos a enfrentar entre latinoamericanos.
Y bueno, ya en la guerra entre Perú y Colombia, digamos que eso debió haber hecho sentir a Bolívar demasiado mal, porque precisamente lo que él estuvo construyendo años era para evitar este tipo de enfrentamientos, y esta confederación tenía que evitar y llamar al consenso. Y bueno, dentro de sus herramientas diplomáticas, cuando se diese un conflicto por frontera entre un país y otro país podía interceder para mediar. Entonces, este tipo de cosas se firman en Panamá, pero no son ratificados por los congresos nacionales. Es decir, bueno, ratifico lo que firmaste allá, reconozco que voy a perder algo de soberanía y que las decisiones internacionales las va a decidir la Confederación, pero los representantes de todas las repúblicas allá. Entonces se erigía un nuevo centro de poder, y las élites políticas de Colombia, Perú, Bolivia, México y el mismo Centroamérica no les interesaba que un órgano supranacional decidiera por encima de sus intereses. Entonces, ya para culminar, luego estos intentos que mencionó el compañero Javier, que hubo un intento de confederación peruano-boliviano liderado por José de Santa Cruz. Y también uno chileno, creo. Ajá, se dio el Congreso de Lima y el de Santiago, porque Estados Unidos invadió México. Entonces ahí se reflejaba la necesidad de la confederación, que ellos no ratificaron en 1826 y 1827 luego de Panamá. Cuando Estados Unidos invade territorio mexicano, entonces sí fueron a intentar hacer un congreso de emergencia para ver cómo podían enfrentarse a eso. Y bueno, ya el intento mayor se había hecho en 1826, no lo habían ratificado. Estos tres congresos posteriores del siglo XIX se hicieron bajo la naturaleza y buscaban también la naturaleza del Congreso de Panamá. Esa cuestión de esa confederación de países latinoamericanos, que lo diferencia de los que describe Javier ya a partir de final, en 1898 en adelante, que el panamericanismo y todo esto que ya se integra ya como actor materializando los Estados Unidos, porque ya eran una potencia, ya habían crecido. Entonces, en ese sentido, el Congreso de Panamá no fracasa en Panamá, fracasa en el momento en que se enfrentan y en el momento en que los países latinoamericanos desconocen los tratados que se firmaron y que no fueron reconocidos por los demás, pero se firmaron como una cuestión de confraternidad moral y política. Ok, ahora, excelente, ¿no? Eso nos deja claro un poco los motivos del fracaso. Pero yo voy a dejar una preguntita para el próximo segmento, el último que vamos a hacer, ¿verdad? El penúltimo. El último nunca va a ser así. Pero quisiera hablar de un tema muy a propósito. El año pasado, el presidente Gustavo Petro, ¿verdad?, llamó nuevamente a la integración de la unidad gran colombiana, ¿verdad? Y eso a mí como historiador me tocó en el alma, ¿no? Más por los momentos que hemos vivido en Venezuela y los que estamos viviendo en la región. Y he sentido como que ese llamado no ha calado, ¿no? No es una oportunidad este llamado de Gustavo Petro, porque siempre Venezuela queda como siempre promovemos la integración, se piensa que es una integración de acuerdo a los intereses de Venezuela. Este llamado desde Colombia a 200 años del Congreso, ¿cómo debemos interpretarlo? Bueno, volvemos en este debate interesante de este tema histórico que tan vigente en este momento como es la conmemoración del Congreso Anfictiónico de Panamá, una obra majestuosa del Libertador, ¿verdad?, que marcó pues el inicio de las políticas diplomáticas en el continente, ¿no? Hemos aprendido con nuestros invitados, nuestros maravillosos invitados, precisamente de ciertos detalles que la mayoría de la gente no conoce, ¿no? Lo que tiene que ver con el traslado del Congreso de lugar,
con las vicisitudes que tuvieron que pasar incluso sus representantes al Congreso por las condiciones climáticas y geográficas, ¿no? Que para el momento Panamá no es la ciudad moderna y pujante que conocemos hoy en día, ¿no? Era un puerto quizá con condiciones verdaderamente deplorables en pleno siglo XIX. Entonces, pero aterrizando un poco y después de haber discurrido sobre este tema y sobre etapa de la historia venezolana y la historia nuestroamericana tan importante. Javier, Jesús, la pregunta que dejé en el aire, ¿no? Esa convocatoria del presidente Petro que le hizo esencialmente a Venezuela, ¿no? Una necesidad que yo creo que es vital, la integración colombo-venezolano, más allá de visos políticos, sino sobre nuestras raíces bolivarianas, nuestras tradiciones políticas. ¿Cómo tomar ese llamado al presidente a 200 años del Congreso de Panamá? Bueno, yo creo que, digámoslo así, el Congreso de Panamá fracasa ciertamente, como se acaba de referir, fue porque las repúblicas no ratifican el tratado. Colombia es la única república que ratifica lo que se acordó en Panamá, ¿no? Y también, ciertamente, Panamá en ese momento no era una gran ciudad, era una ciudad muy insalubre y por eso se traslada el Congreso de Panamá a México, ¿no? Pero se convoca en Panamá porque Panamá tenía una posición geográfica vital, ¿no? Y Bolívar, que ya venía hablando de un congreso desde la Carta de Jamaica en 1815, propuso Panamá por su importancia geopolítica para esa fecha, ¿no? Ahora bien, con respecto a la idea de unidad que se ha propuesto recientemente por el presidente actual de Colombia. Bueno, mira, Venezuela lo ha intentado, se intentó en el siglo XIX, Tomás Cipriano de Mosquera fue uno. De hecho, el nombre de la actual República de Colombia, para diferenciarla de la que creó el libertador Simón Bolívar, se lo dio precisamente Tomás Cipriano de Mosquera en 1863, porque ese país se llamaba la República de la Nueva Granada. Tomás Cipriano de Mosquera, que era un bolivariano, lo intentó en el siglo XIX y después Cipriano Castro, a principios del siglo XX, también lo intentó con Eloy Alfaro en Ecuador y el general Uribe en la actual República de Colombia, ¿no? Entonces, todos estos intentos fracasaron y siempre se ha manejado esa visión de reunificar la antigua república creada por el libertador Simón Bolívar, pero hay unos intereses, hay unas visiones diferentes, ¿no? En cuanto a la visión de la élite, hay ciertos recelos y yo pienso que, o sea, sí se puede realizar, pero primero hay que tener voluntad política dentro de las élites. Tiene que haber realmente un compromiso de hacerlo. Y hay que también asumir, que yo creo que eso es lo más difícil, que se va a perder algo de soberanía, como lo acaba de decir Peña, ¿no? O sea, no se va a poder decidir completamente la política exterior si se logra una unidad. Va a tener que haber un consenso entre las tres, ¿no? Y además de eso, creo que eso es lo más difícil, aparte de eso, la renuncia de cierta soberanía, porque ya no va a ser la política exterior de Venezuela ni de Ecuador, sino va a ser la política, digamos, exterior de esta gran república, si se llega nuevamente a reunir, sino también está el asunto de bajo qué formas se va a reunificar. Centralismo, nadie lo va a aceptar. Nadie va a aceptar un centro de poder en Bogotá, en Quito o en Caracas. Si se llega a hacer, si se logra resolver todas estas problemáticas, la voluntad de la élite, estar de acuerdo en que va a ser una política exterior, digámoslo así, mancomunada, yo creo que la forma de organización tiene que ser federal. Es decir, que cada uno de los países conserve su autonomía interna, su soberanía interna, ¿no? Y eso también ha sido... Así era la Gran Colombia.
No, la Gran Colombia o sea, si eran tres grandes departamentos, pero el centro de poder estaba en la ciudad de Bogotá. Entonces había esa problemática de las otras regiones que no aceptaban que era el problema precisamente. Ah, claro, el problema era ese. Y el problema que se va a empezar, de hecho, este año también es el año bicentenario de la Cociata. La Cociata se lleva a cabo es por eso, por un problema de autonomía interna. Nosotros no queremos depender de Bogotá, no salimos de España para ahora caer en manos de Bogotá. O sea, había también un problema de independencia y de autonomía regional. Queremos ser nosotros directamente los que manejemos nuestros asuntos en nuestro territorio. Ajá. Y eso va a ser un problema que va a empezarse a dar en el año desde mucho antes, porque habían territorios dentro de esa república que no aceptaron la constitución de 1821 por su carácter centralista, y lo que estaban pidiendo en un principio, porque la separación no llegó así de repente, en un principio lo que estaban pidiendo era reformar la forma de organización centralista por una forma federada. Y esto no se logró, fracasó la convención del año 28, Bolívar asume la dictadura en el año también 28, y bueno, prácticamente al final no se logró reorganizar aquella república. Entonces, yo creo que el asunto central es, ok, estamos dispuestos a la unidad, pero ¿bajo qué forma, bajo qué esquema, bajo qué forma de organización nos vamos nuevamente a reunir? Yo creo que ese es el principal reto. A eso voy y le pregunto a Jesús, que además Jesús es politólogo. ¿Cómo, entendiendo que la reunificación de un proyecto gran colombiano tendría que ser sobre las bases de los retos actuales, ¿no? Es distinto imaginarnos cómo se configuró Colombia la Grande a principios del siglo XIX. Las condiciones se dieron naturalmente, ¿no? Hoy en día, países que tienen 200 años de independencia ya cada uno, volver a una reunificación significaría, como dice Javier, todo el mundo tendría que poner algo de sí, ¿no? Colombia fracasó ciertamente, como decía Javier, por un tema de centralidades, ¿no? ¿Quién asumía la centralidad del proyecto gran colombiano? Las élites caraqueñas defendían su centralidad, ¿no? El Libertador defendió Bogotá más que todo por condiciones de que la ciudad más desarrollada que Caracas suponía para darle a la nueva República de Colombia una capital acorde a su y Ecuador, bueno, siempre, digamos así, no peleaba la centralidad, pero sí defendió su autonomía con Juan José Flores. ¿Cómo asumir hoy en día, verdad, en este siglo XXI, con todos los problemas de lo variopinto que es la política latinoamericana, que hay gobiernos de todos los colores y de todas las tendencias, pensar en un proyecto de integridad? Yo digo que primero tendría que ser una integridad, en todo caso, a través de la integración económica comercial, pero ¿cómo avanzar más allá en un proyecto gran colombiano, aunque sea de mercado, de políticas comunes en estos tres países? Bueno, como ustedes dos lo han dicho, ha pasado bastante agua bajo el puente desde 1826, desde la idea de confederación bolivariana hasta nuestros días, ¿no? Y ha pasado a bastante agua bajo el puente no solo en la integración americana, que sigue siendo el gran desafío histórico y una deuda que tiene América Latina para con Simón Bolívar, en el sentido de que diversos intentos, bien sea de una naturaleza o de otra, bien sea de naturaleza bolivariana, como lo fue en el siglo XIX, o panamericanista ya y americanista en el siglo XX y en lo que llamamos del siglo XXI, y por supuesto, tomando en cuenta lo que es la integración en otros continentes. Quizás Panamá viene a ser la génesis no solamente de los proyectos de integración en América, sino en el mundo.
La Gran Alianza, la Santa Alianza era quizá un intento, no integrador, sino un intento de unirse para romper la integración americana. Entonces, en este sentido, lo que verdaderamente, a partir del siglo XX, predominó en América fueron, digamos, desde la teoría de las relaciones internacionales, fue la integración regional, no la gran integración confederada de Bolívar. Llamamos a esto y lo vemos en el presente. UNASUR, el ALADI, el Mercosur, que el ALBA, estos intentos son intentos de integración, pero muy regional. Y también, por supuesto, ahora no van hacia la defensa, aunque los enemigos, como tú le decías, los intereses del siglo XIX que veía Bolívar, siguen siendo los mismos con otra cara, pues. Las amenazas nunca han dejado de permear a América Latina. Leopoldo Sea habla de la integración cultural antes de la política y la económica. Esto llama a Leopoldo Sea, que es uno de los filósofos latinoamericanos que ha tratado de darle luces a lo que es la integración en América. Dice que tenemos que superar el tutelaje colonial que aún se cierne sobre los países latinoamericanos. En este sentido, nosotros vemos de manera grave cómo otros países latinoamericanos, cuando un país hermano es atacado, no lo apoya, más bien apoya a quien lo ataca. Entonces ahí era una de las cosas que quería combatir el Libertador. Claro, ha pasado mucha agua bajo el puente y por supuesto que no podemos aspirar a una unidad gran colombiana como la que logró Bolívar, porque Bolívar efectivamente, claro, con sus divergencias y los departamentos y las provincias de Azuay, Guayaquil, la Nueva Granada, la Capitanía General de Venezuela y la provincia de Panamá, que también se unió y conformaron esta República de Colombia que se conoce como la Gran Colombia en términos coloquiales, pero no es el término utilizado por los especialistas, ¿no? Esta República de Colombia, ya cuando Bolívar fue a Panamá, iba ya con un éxito bajo el brazo, que era haber conformado, ya había un intento de integración exitoso. Panamá podemos decir que fracasó, pero ya había una materialización de la idea de la unidad en la República de Colombia. Hoy en día, en la integración, no solamente en América, sino en muchas partes del mundo, contemplan otras características para los estudiosos de las relaciones internacionales y sobre todo tienen que ver en la parte económica, pero también en la parte de la defensa, porque digamos, aunque las potencias han cambiado y el imperialismo del siglo XIX se ha transformado bajo otra forma política, y son otros los actores principales, las amenazas han seguido siendo las mismas para los países latinoamericanos. Entonces, la unidad regional es quizás el punto fuerte que deben experimentar los países latinoamericanos, pero no en el sentido de que vamos a unir nuestras fronteras y vamos a conformar un gran territorio como fue la República de Colombia. Es quizás otra forma de integración que va por lo económico, por lo político, sobre todo también por lo cultural, porque seguimos siendo naciones hermanas con muchas características culturales. Lo que es Ecuador, Colombia, Panamá, Venezuela tienen una caracterización, digamos, cultural, no digamos que es igual, pero tienen similitudes. Entonces, en aprovechar estas fortalezas en una especie de integración que no sea territorial, sino una especie, a como lo es la unidad europea en cierto sentido. Algunas cuestiones que se puedan salvaguardar del desafío integracionista de Bolívar y de nuestra realidad y por supuesto de lo que opinan nuestros filósofos de cómo debe ser la unidad en estos tiempos. Ok, bueno, han quedado como que muchas cuestiones en el tintero, el tiempo apremia, ¿verdad?
yo quiero dejarle a cada uno su última reflexión sobre el tema y que cada uno me hable también en qué andas, Javier, qué estás haciendo historiográficamente, cuáles son los nuevos proyectos que tienes de cara al futuro. Y antes que me hables de qué va ahorita tus proyectos historiográficos de investigación, que nos cuentes a todos acá en qué andas. Bueno, termina con una última reflexión sobre el Congreso de Panamá, pero sucinto para que Jesús también cierre. Bueno, para mí el Congreso de Panamá es el primer intento que se materializa después de las independencias de lograr la unidad latinoamericana, la unidad de Hispanoamérica, ¿no? Una gran confederación de repúblicas. Fue una idea que manifiesta el Libertador desde la Carta de Jamaica en 1815. Es una idea que Pedro Gual la va a llevar a cabo desde 1822 con el acercamiento a distintas repúblicas. Y bueno, se va finalmente a materializar en 1826. Lamentablemente por las condiciones de Panamá el Congreso se suspende, se traslada a México y en México no va a tener ningún tipo de reactivación ni tampoco ningún tipo de estímulo y de sumatoria de las demás repúblicas latinoamericanas. Sí, fue un intento que lleva a cabo la República de Colombia, conformada por Venezuela, Nueva Granada y Quito. Fue un intento que llevó el canciller de esa república, Pedro Gual, nacido en Caracas en 1782 y un colaborador cercano del Libertador Simón Bolívar y que, bueno, lamentablemente no pudo echar raíces, ¿no? Pero sin embargo es una fecha sumamente importante porque es el primer intento de la unificación latinoamericana. ¿Y en qué andas, Javier Escala, ahorita? Bueno, ahorita andamos como yo te hice referencia, andamos ahorita escribiendo un texto precisamente sobre el bicentenario del Congreso de Panamá que debería de salir el próximo mes ya, que es el mes bicentenario. ¿Qué otros proyectos estás haciendo? Bueno, aparte de la tesis doctoral que la estoy trabajando de las guerrillas en la independencia, tanto las guerrillas republicanas como las guerrillas realistas, que tampoco han sido del todo trabajadas, muy poca gente las ha trabajado, más allá de Dionisio Cisneros y Alejo Mirabal, que son guerrillas después del año 1821, pero las guerrillas que están antes, por lo menos Reyes Vargas, Torrellas, que son realistas, muy poca gente sabe. Bueno, esperamos. Y la resistencia, por supuesto, republicana, que se da sobre todo cuando cae la llamada Segunda República, desde el año 15 hasta el año 17 aproximadamente, esos 2 años en los que Bolívar no está y que lamentablemente la historiografía tampoco los ha trabajado, son años de resistencia, son años de guerrillas, ¿no? Y guerrillas de Páez, de Monaga, de Zaraza, Cedeño, etc. Bueno, estamos esperando ese libro con muchas ganas y vemos que hay Javier para rato, que sigue trabajando. Estamos en eso, siempre que está trabajando. Gracias, Javier. No, vale, a ti por la invitación el día de hoy, vale. Jesús, quiero que me hables un poco antes de que me hables en qué también está Jesús desde el punto de vista de la investigación, en qué está pensando el investigador Jesús Peña. Si nos puedes hablarle a nuestros usuarios y usuarias del programa, ¿qué actividades conmemorativas se vienen para este bicentenario? ¿Qué sabes tú? Bueno, ahorita nosotros vamos a participar, compañero Javier también, en el acto, va a ser como una especie de encuentro que se denomina La Patria es América, está encabezado por el Centro de Estudios Simón Bolívar, institución hermana a nuestras dependencias también. Del 19 al 22 de junio, en el cual hay unos invitados internacionales allí, hay una serie de 17 simposios donde van a participar, bueno, ponentes, historiadores, politólogos, sociólogos, a hablar de Panamá en sus distintas variantes. Entonces, nosotros tenemos allí una mesa denominada, bueno, la cuestión conceptual, los cimientos conceptuales del Congreso Anfictiónico de Panamá, pero hay muchas otras. Se van a hablar de monroísmo, de bolivarianismo, van a hablar también de la participación del papel de Colombia. Bueno, digamos que va a ser como un congreso celebrando el bicentenario de
del Congreso Anfictiónico de Panamá. Están todos invitados pues a participar como ponentes. ¿Y en qué está Jesús Peña ahorita? Bueno, estamos ya dándole los últimos detalles al libro, que es una propuesta de varios historiadores para conmemorar el Bicentenario de Panamá, que se llama Bicentenario del Congreso de Panamá, una encrucijada en la historia de América, en lo cual hay bastantes visiones, desde la parte del estudio de los conceptos, como la parte de la intervención de Estados Unidos en el Congreso y en los demás puntos de la integración americana. Proyectos a futuro de lo militar, lo naval. Personalmente estamos en el estudio de lo que es la participación política, pero eso es ya siglo XX. Participación política, movimientos sociales en América Latina. Digamos que yo he dado un viraje como al estudio ya de los fenómenos políticos y sociales de participación política electoral en América Latina durante el siglo XX, porque también también es parte de la historia de América Latina que nosotros estudiamos. Bueno, ya también tenemos bastante Jesús para rato, éxitos en los proyectos que vienen a futuro. Este ha sido un tema bastante interesante. Nosotros aquí en la asamblea también, en que estamos, me pregunta mi productor, así como le pregunté. Bueno, estamos también trabajando en la asamblea, retomando las actividades de investigación. Estamos tratando de sacar a futuro un trabajo que haga una interpretación materialista de la historia política venezolana en el siglo XX a través de documentos de las distintas visiones de la izquierda venezolana, ¿no? Y a través de todo el siglo XX. Estamos tratando de darle forma a este proyecto, no sabemos si como una compilación documental o como un trabajo historiográfico, una interpretación a través de esta fuente. Bueno, ha sido un placer para nosotros nuevamente retomar el programa Diálogo bajo la Cúpula. Gracias al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, al primer vicepresidente Pedro Infante, a su segunda vicepresidenta Grecia Colmenares, a su secretaria María Alejandra Hernández y a su secretario José Omar Molina por darnos la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias al director general de Participación Ciudadana, al camarada José Perales, a Lirna en los controles, a mi querido amigo Miguel. Un placer estar con ustedes. Gracias a nuestros invitados. Nos vemos en una nueva ocasión muy próximamente. Se les quiere.